Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos al track de investigación. La idea obviamente es, a continuación le presentamos al doctor Fernando Binder, médico especialista en medicina interna y métodos de investigación. Es asesor de investigación del Hospital Italiano de Buenos Aires y la idea ahora es realizar un track sobre software R para análisis estadístico. Así que bueno, la idea es dejarlos con él, comenzar el taller y para ver qué. Gracias. Bueno, buenos días. Me llamo Fernando, soy médico y soy especialista en métodos cuantitativos de investigación. Quería preguntarles cuántos conocen la herramienta, cuántos conocen R. Bien. ¿Cuántas personas que tengan una computadora tienen R en su computadora ahora? ¿Y lo tienen acá? Perfecto. Les voy a pedir si quieren, acérquense los que no tengan alguna computadora, alguien que tenga R, que sería bueno. Yo les voy a prestar la mía, si quieren armar un grupo por allá atrás, que veo que ahí no había, si quieren probar. ¿Una computadora? ¿Allá? Bien. Les sugiero, los que tengan computadora y no tengan R y RStudio instalado, que no intenten instalarlo ahora porque puede tardar 2 minutos o capaz tarda 20 o media hora. Se ríe el compañero porque ya lo experimentó. Bueno, me gusta que estén reunidos alrededor de una computadora porque esto va a ser un taller introductorio de R que apunta a orientarnos a cómo hacer análisis estadístico con R, pero sobre todo orientarnos a cómo pensar los análisis con R y cómo aprender R, porque tengo que empezar con una noticia relativamente mala, que es que la curva de aprendizaje de R no es muy amigable, no es como usar SPSS o Stata, que uno le enseñan cómo hacer 3 o 4 cosas con menús emergentes y ya puede replicar lo que le enseñaron con un set de datos nuevos. Es un poco más lento, pero tiene la contracara de que es mucho más flexible, más expandible y nos permite más cosas, por eso los que lo usamos generalmente nos gusta mucho. Bueno, vamos a arrancar. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Someramente. Vamos a hacer una introducción brevísima de ciencia de datos y sus tareas hoy. Vamos a ver en qué consiste R y RStudio. Vamos a ver objetos y funciones, cómo se estructuran para entender cómo funciona el código, para que el día de mañana ustedes puedan escribir su propio código o leer código escrito por otros y entender qué es lo que está ocurriendo. Vamos a ver cómo cargar un set de datos a la plataforma. Y vamos a hacer unos ejercicios de exploración de base de datos, acomodar unas bases que ya tenemos preparadas y visualizar datos con un paquete muy versátil que tiene R para gráficos que se llama ggplot2, que vamos a aprender los fundamentos de eso. Y por último, que creo que es una de las cosas más importantes de hoy, vamos a ver recursos que tenemos para seguir aprendiendo cómo usar esta herramienta. Bien, el material de esta charla, tanto el código que vamos a usar, como una base de datos de ejemplo que se llama consultorios, junto con esta presentación que está en PDF, está en esta página. Entrar con el celular no les va a servir porque van a poder ver el código en el celular, que es bastante molesto. Pero si se quieren compartir el link o quieren entrar ahora mismo, pueden bajar. Eso sí les recomiendo que lo hagan ahora, los que tengan R, que bajen el set de datos de la página. La gente que está usando mi computadora allá atrás no necesita bajar nada. Bien. El Wi-Fi es jornadas.dis y la contraseña es Palais, como Palais Rouge, Palais con P mayúscula 2019. No sé si estoy autorizado a darles ese Wi-Fi, pero lo acabo de hacer a la gente también que nos está escuchando vía internet. Así que cuando quieran, úsenla. Bueno, esa es la contraseña. Bajen, eso sí les pido, van a ver que hay 3 archivos ahí. Uno es el código que vamos a usar, otro es la presentación esta, que está en PDF entera, si después quieren repasarla o ver algunos conceptos, que como les digo, son conceptos básicos, pero que dan los lineamientos para seguir aprendiendo. Y está, lo que sí podríamos usar hoy, si ustedes pueden, es el set de datos. Bien, una introducción brevísima sobre ciencia de datos. Más o menos en la década del 60 se empieza a distinguir la ciencia de datos como una disciplina en sí misma, distanciándose un poco, o mejor dicho, agregando tareas a lo que era antes la estadística aplicada, porque ya con los grandes datos, que han crecido exponencialmente, las tareas de analizar datos no solo incluyen el análisis estadístico, sino que incluyen almacenar los datos, procesarlos,
hacer computaciones cuando tenemos clústeres de datos y todo lo que ustedes ya saben que involucra el análisis de bases grandes. En este contexto, con el avance de la computarización del análisis de datos, surgen paquetes de análisis de datos que cambiaron un poco las reglas de juego porque permiten que equipos que hacen análisis compartan sus códigos y paso por paso puedan ver lo que hace otro equipo, cambiarlo un poquito, compartir y así mejorar. En este contexto nosotros vamos a ver un poco sobre R. Pero hay otros programas que ya aparecen al final de la década del 60, al menos los lenguajes iniciales, que después se comercializan. Bien, ustedes ya lo saben, la ciencia de datos como disciplina no abarca solamente el análisis de datos, sino que abarca todas esas cosas que hablamos antes y otras más. ¿Y por qué apuntamos a R para análisis de datos? Bueno, R es un lenguaje de programación y un entorno de trabajo que tiene código abierto, y sobre todo es muy flexible y es extensible. Quiere decir que diferentes programadores agregan paquetes o diseñan paquetes para tareas específicas, los comparten también en forma de código abierto, y esto nos permite hacer muchas tareas específicas, seguir aprendiendo y contribuir a esa comunidad que es muy activa. Vamos a ver después. Hoy en día se convirtió en el principal entorno de programación para la disciplina de estadística aplicada, para la gente que hace análisis estadístico, y en salud está creciendo muchísimo. Esto son publicaciones en revistas científicas y el software que está reportado como uso. Ustedes ven que el SPSS tuvo un auge prácticamente sin comparación y ahora está cayendo. Y si excluimos al SPSS, R es el que se ve en rojo del otro lado y es el que más ha estado creciendo últimamente. Bien, como veíamos, la ciencia de datos tiene muchas tareas a las que se dedica. Hoy vamos a intentar ver un esbozo de para qué podemos usar R en esas tareas, para hacer lo que se llama wrangling o reacomodar nuestros datos, para analizarlos, y vamos a ver algo de visualización de datos también. Bien, ¿qué necesitamos para esto? De vuelta, yo les sugiero que no intenten instalar nada ahora, pero cuando ustedes estén en su casa o si quieren probar esta herramienta en su computadora, necesitamos dos descargas. Una es R como consola, que es el entorno de programación, y otra es RStudio, que es el entorno de desarrollo integrado, que se le dice, es un equivalente a, o algo parecido a los que usan, por ejemplo, Anaconda para Python, son consolas que nos permiten, o entornos de trabajo que nos permiten usar la herramienta más amigablemente, o podríamos decir menos desamigablemente. Bien, la consola de R tiene este aspecto, es una consola en la que uno puede escribir código, y uno ve el código que uno escribe, y si lo corre con un enter, el resultado de correr ese código. Y RStudio tiene este aspecto, cuando ustedes recién lo bajan, el primer panel que ven arriba a la izquierda no está, pero el panel de arriba a la izquierda es el editor de códigos. Lo que nos permite el editor de códigos son esos flujos de trabajo de los que hablábamos antes. Uno puede escribir una serie de comandos, volverlos a correr más fácilmente y o compartirlos. Abajo a la izquierda ven la consola de R, que es lo que veíamos acá, es el R, la base, digamos, de la programación y el lenguaje. Y después tenemos un entorno de trabajo que nos muestra, por ejemplo, los valores, las bases de datos que tenemos en la memoria en este momento, y un sector que muestra gráficos y ayuda, etc. Para los que usan Unix, la consola además tiene otra tabla que acá no se ve en este ejemplo, que permite también usar la consola del lenguaje Unix. Bien. Recién hablábamos de la flexibilidad y la extensibilidad que tiene R. Esto hace que uno para ciertos trabajos use ciertos paquetes programados por otras personas. Estos se bajan con este comando, install.packages, install con $L, y esos son dos de los que vamos a usar hoy, así que si no los tienen instalados, les sugiero que lo instalen. Los que están en la computadora mía no lo tienen que instalar. Bien, así como estos, hay literalmente cientos y cientos de paquetes y uno puede, según la tarea que está haciendo, averiguar qué hay disponible, y si uno ya es más avanzado, hasta puede modificar un paquete para que incluya funciones que uno mismo quiere incluir. Bueno, vamos a ver la lógica de cómo funciona el lenguaje de programación de R. Algo de los objetos, vamos a ver las formas básicas de variables, vectores y tablas. Entonces, este operador es muy importante para los que codifican en R, que se llama asignar, y es lo que le asignamos a un valor. Digamos que vamos a crear un valor A, lo creamos asignándole un contenido, ¿sí?
No tenemos que pedirle a la consola que nos crea y después agregarle un contenido, sino que se crea al asignarle algo, ¿me explico? Entonces en este caso, por ejemplo, si ustedes les pido que prueben, asígnenle un 5 a una A, y si después corren esa A, les aparece el contenido, ¿no es cierto? Esto sería la forma más simple de un valor en nuestra consola. El print es exagerado, no hace falta en general. Uno usa directamente A, por ejemplo, ¿no? Las clases principales, no nos vamos a meter mucho en esto, pero quiero que miren la fila blanca. Las clases principales de objetos son numéricos, en texto o strings de texto que están entre comillas, y lógicos como verdaderos y falsos. Y después hay subtipos de esos objetos. Entonces, como ustedes imaginarán, si ustedes crean un objeto A y le asignan un valor, crean un objeto B y le asignan otro valor, después pueden hacer operaciones con esos objetos, ¿no? Si ustedes están trabajando en RStudio, es decir, están trabajando aquí arriba en el editor de códigos, arriba a la izquierda, cada vez que escriban un código y lo quieran correr, tienen que o hacer clic en correr, o más fácil, ponen el cursor sobre el código que quieren correr, sobre la línea, y apretan Control Enter, o en Mac, Command Enter. Y se corre esa línea de código. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros podemos escribir estas líneas y tenemos que correr cada una, o pintar todas y correrlas todas a la vez, ¿sí? Bien, las funciones tienen esta forma desde el punto de vista de cómo se programan: el nombre de una función, paréntesis, y adentro los argumentos de la función. Las funciones más simples tienen un solo argumento, que es el objeto al que se aplican, y las funciones más complejas tienen varios argumentos separados por comas. Entonces, nosotros recién acá atrás habíamos visto una función muy simple, que es raíz cuadrada, que es muy parecida a los que usan Excel u otros programas otros lenguajes de programación. Es la función más básica de todas, vamos a decir. Después las funciones más complejas tienen varios argumentos. Si ustedes escriben en el código un signo de pregunta y el nombre de la función, se abre automáticamente abajo a la derecha, en el sector de gráficos, la documentación de esa función que les explica cómo funciona y qué argumentos tiene que incluir. Entonces, por ejemplo, si creamos un objeto, como hicimos recién, le asignamos un número a B y corremos una función, nos va a devolver el resultado de eso. Hasta ahora, todo facilísimo, ¿no? Sí. Bien. Nosotros no vamos a ver objetos complejos como listas hoy, pero sí vamos a ver vectores atómicos que son muy importantes. Los vectores atómicos tienen todos elementos o todos ítems que son de la misma clase. Quiere decir, por ejemplo, todos números o todos strings de texto o todas variables lógicas. Pero un vector no es otra cosa que varios valores de la misma clase encadenados. Nosotros vamos a ver que es muy útil ver los vectores como columnas en una base de datos. Y después hay clases de objetos más complejas que son subtipos de clases más simples. Por ejemplo, fechas. R es muy bueno para trabajar con fechas, y factor en R significa una variable que es categórica. No vamos a meternos mucho en eso hoy, excepto cuando hagamos el ejemplo nuestro con la base de datos que tenemos. Bien, ¿cómo creamos un vector? Con esa función que es una C minúscula, tiene que ser minúscula, R es sensible a los tamaños de las letras, así que C minúscula y los elementos separados por una coma, se llama concatenar. Entonces, R se da cuenta qué tipo de vector están creando por los elementos que ustedes ingresan en el vector, ¿sí? Este sería el ejemplo más simple. Tengo 3 números, lo asignamos, le puse B1, que sería el nombre del vector que estamos creando, y cuando corremos B1 nos muestra el contenido, ¿sí? Estos son números, pero le podemos agregar palabras separadas con comillas. Entonces, lo mismo, usamos la función concatenar, separado por comas, entre cada ítem del vector, y cuando lo corremos nos pone los contenidos de los vectores, ¿sí? Esto suena aburrido, pero créanme que si uno empieza por acá es más fácil entender todo lo que viene después. Aquí hay algunos ejemplos de cómo crear vectores, ¿sí? Todos les va a resultar bastante familiar. Con la función concatenar podemos crear un vector de varios números. Esos 2 puntos en R significan una secuencia con elementos separados por una unidad. O sea, si uno pone 1 a 4, va a crear un vector con 1, 2, 3, 4. Si uno pone 1 a 1000, va a crear un vector con 1 a 1000, con todos los elementos de 1 a 1000 y así. Y por último,
un vector de strings, como se le dice, de texto, con cada elemento con comillas. Entonces, como decíamos, es útil pensar en vectores como componentes de una columna, porque nosotros en la práctica vamos a trabajar en general con bases de datos, con tablas, y uno puede pensar los vectores como si fueran columnares, vamos a decir. Esta parte es muy importante, que es cómo accedemos a un elemento de un vector. Entonces yo les sugiero que creen este vector que está acá, y vamos a tratar de acceder a algunos componentes del vector. Entonces, por ejemplo, creamos un vector 3, 3, 4, 5, 9 y queremos acceder a algunos o a varios de sus elementos. Para eso vamos a usar los corchetes junto al nombre del objeto, o sea, del vector. Entonces, por ejemplo, si uno pone vector corchetes 4, nos muestra el cuarto ítem de ese vector, ¿se ve? Que es el número 5. Si uno pone entre corchetes la secuencia de 1 a 3, accede desde el 1 hasta el 3. Hasta ahí suena bastante lógico, ¿no es cierto? Si uno quiere acceder a elementos que no son consecutivos, tiene que usar una función de concatenar dentro de los corchetes. Entonces, tenemos conjunto 1 y 4, y con eso accedemos al ítem 1 y al ítem número 4 de nuestro vector. Si le ponemos un menos a lo que está contenido en ese corchete, lo que ocurre es, nos muestra todos los elementos, excepto el que pusimos con el menos adelante. ¿Estuvieron probando hacer eso? ¿Sí? Asumo que acá. Gracias. Bien. Otra forma, hay 6 formas de entrar a elementos de un vector, nosotros estamos viendo estas nomás, pero otra forma de entrar es usando, a su vez, un vector de elementos lógicos, que tiene que tener el mismo largo que el vector en cuestión. Entonces, por ejemplo, verdadero, verdadero, falso, 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 nos entra únicamente a los ítems verdaderos. Esto es muy útil porque uno puede, en vez de poner el vector lógico, poner una condición dentro de los corchetes, y eso va a acceder solamente a los elementos donde aparecería un verdadero en esa condición. Suena complejo, pero es bastante más fácil de lo que se escucha. Porque si uno pone, mostrame vector para aquellos valores en que vector es igual a 3, me devuelve los valores o las posiciones para las que esta condición me devuelve verdadero, ¿no es cierto? Entonces si uno dice vector mayor a 4, me devuelve esos, vector igual a 3. Tengan en cuenta que en R, al igual que en otros programas de análisis estadístico, cuando uno quiere testear un igual tiene que usar 2. ¿Sí? Si pone uno solo está asignando de alguna forma también, pero se recomienda asignar con esa flecha que ya vimos. Bien, vamos a lo que nos importa, que son las tablas. ¿Sí? Nosotros vamos a ver la forma más común o más clásica de tablas, que se llaman data frames, y es con lo que vamos a trabajar hoy, si bien las nuevas, que son tables, son iguales de manejar prácticamente y mejores. Las tablas es bueno pensarlas como objetos columnares que tienen vectores todos del mismo largo, ¿no es cierto? Entonces uno esquemáticamente las piensa como, tengo vectores verticales que están unidos en una tabla. Para pensar en las operaciones es más simple tener esta estructura mental. Entonces, ¿cómo creamos un data frame si lo queremos crear nosotros? Y ahora sí, esto les sugiero que lo traten de tipear. Uno crea una columna y ingresa el código para el contenido de esa columna. ¿Sí? Entonces, si una tabla tiene que tener columnas, uno podría hacer esto, ¿no? La columna 1, los componentes que tiene, la columna 2, los componentes que tiene, y así. Entonces, un código para un data frame nos va a quedar escrito así. Que queda bastante claro, ¿no? Es una función que se llama data.frame, y cada argumento de la función es una columna, o sea que están separados por comas las columnas. Uno pone el nombre de la columna, el contenido. El nombre de la siguiente columna, el contenido. Se imaginarán que en la mayoría de los casos no creamos nuestras tablas así, sino que las traemos de otro lado, ¿no? Pero así es como se crea una tabla. Ahora, cuando uno le pide a R que cree un objeto, R nos va a mostrar, les pido que si pueden prueben de hacer esto que está en la primera mitad del recuadro, R nos va a mostrar el resultado de crear esa tabla, pero no lo asigna a un objeto, entonces solamente nos lo muestra y lo perdemos. Si nosotros lo queremos conservar, tenemos que asignar eso a un objeto. Y ahora tenemos un objeto que se va a llamar base 1, como si fuese base de datos número 1, que es una tabla muy sencilla de 5 filas. ¿Sí? Hay otro argumento de la función DataFrame que puede ser importante. La función DataFrame
en forma automática, cada vez que hay texto, lo considera una variable categórica. Esto está fundamentado en que, como R está muy usado para análisis estadístico y para modelos, por ejemplo, modelos de regresión, en los que los factores se tienen que codificar por detrás del código como números, esto nos ahorraba un paso de trabajo porque si uno ingresaba texto, se tomaba ya por detrás, si bien nos muestra el texto, R lo codificaba como números. Eso ahorra memoria y nos permite modelarlo, por ejemplo, en una regresión. Pero si nosotros queremos evitar que automáticamente, cada vez que ponemos texto, sea una variable categórica, le agregamos ese argumento a la función, que significa considerar un string como un factor automáticamente, no. Decimos, no lo hagas automáticamente. Bien, entonces el resultado de esto, quiero saber si la gente que tiene computadora pudo hacer esto. ¿Sí? Entonces tenemos una tabla muy sencilla que tiene 3 columnas que dijimos que las podemos pensar como vectores, ¿no es cierto? Vectores verticales. Y ahora vamos a ver algo que es muy importante, que es cómo acceder a elementos de una tabla. Nosotros antes vimos cómo acceder a elementos de un vector. Teníamos los corchetes y le dábamos el número en el que queremos traer, el número del elemento que queremos traer, el número de orden. Con las tablas es el mismo principio, nada más que como las tablas tienen 2 dimensiones, tenemos que usar una coma entre los corchetes y hablar primero de la dimensión de las filas y segundo de la dimensión de las columnas. Entonces, por ejemplo, miremos el ejemplo de acá arriba a la derecha. Si uno toma el nombre de la base y le pone solamente un 2 antes de la coma, como la primera dimensión habla de las filas, nos va a traer la fila número 2, ¿no? Si uno en vez de 2 pone de 2 a 4, nos va a traer la fila 2, 3 y 4. Es bastante lógico. Lo mismo si usamos el espacio de las columnas. Si decimos 2 y 3, nos va a traer de la fila 2 la columna 3, ¿no es cierto? Y acá, delante de la coma, lo que estamos haciendo es pedirle que nos traiga. Como estamos delante de la coma, estamos aplicando una condición a las filas. O sea que el resultado de esto van a ser filas. Le estamos diciendo, tráenos las filas que cumplan esta condición. Un aspecto muy importante es que en R, cuando estamos usando tablas, este signo de pesos indica una variable o una columna de una tabla. Entonces, yo le digo, tráeme de la tabla base 1 las filas, porque estoy delante de la coma, para las cuales se cumple esta condición, que la variable columna 3 de base 1 sea mayor a 2014. Entonces me va a traer, como ustedes ven, más de 2014, 2015, 2016, 2017. ¿Sí? Bien, pero ahora vamos a lo que nos importa, que es, nosotros no queremos crear una tabla tipeando todos los números que tienen que entrar, sino queremos cargar una base de datos. R es muy plástico para cargar base de datos, en gran medida por lo que hablábamos antes de que hay paquetes que se pueden agregar. Entonces, incluso para bases de datos que no están incluidas en el lenguaje, vamos a decir, de base de R, uno puede bajar un paquete, por ejemplo, para traer una base de Access o una base de otras cosas que no sean los archivos más comunes. Pero para los archivos más comunes es más fácil todavía, porque si tenemos RStudio, podemos directamente en un menú emergente poner archivo, importar, y ahí nos pregunta qué tipo de archivo estamos importando, o sea que esa parte es muy intuitiva. Y ahora vamos a ver nuestro primer paquete de R, que es uno de los más importantes, que es un conjunto en realidad de paquetes que se llama tidyverse. Incluye paquetes que sirven sobre todo para manipular datos y para hacer visualización de datos. Hoy vamos a ver 2 de ellos, que son los 2 que están mencionados ahí. dplyr y ggplot2. Entonces, ¿para qué sirve dplyr? dplyr introduce esto que se llaman pipes, que es como introducir un código por un tubo. Y sirve para lo siguiente, miren. Cuando uno tiene que aplicar una función a un objeto, y al resultado de eso, aplicarle una nueva función, usando R básico lo que haríamos es lo que está en el renglón de arriba, ¿sí? Tenemos el objeto, le aplicamos la función 1, a eso le aplicamos la función 2, y al resultado la función 3. ¿Me explico? Usando pipes, lo que uno puede hacer es, toma el objeto, lo pipea, por así decir, a la primera función, y lo que R hace es, saca el resultado de esa primera función, y lo introduce en la función 2. Y ese resultado lo introduce en la función 3. Eso hace que el código sea más intuitivo, y que no tengamos que codificar uno dentro del otro. ¿Sí? Ahora, así suena abstracto, pero con ejemplos va a ser mucho más claro. Bien. Y otro para lo que nos sirve dplyr es para trabajar con las tablas y seleccionar partes específicas de tablas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero seleccionar la columna 2, 4 y 5,
tomo mi tabla, la pipeo en la función select y le digo seleccioname 2, 4 y 5. En vez de los números, puedo usar los nombres directamente de las variables. También puedo usar dplyr para filtrar filas que cumplen una condición. Entonces, por ejemplo, tomo mi tabla y pongo filtrar, elijo una variable, imagínense, año mayor a 2015, y lo que hace es, me va a traer solamente las filas para las cuales esa variable cumple con esa condición. Y por último, tiene esta función que se usa bastante, que es mutate, que es para crear una variable nueva. Básicamente uno toma la tabla, la pipea en esta función, y con eso crea una variable nueva en la tabla. Esto lo vamos a usar mucho. Muy bien, vamos a trabajar con nuestros datos. Deberían haber podido bajar una base que se llama consultorios.csv. Voy a parar un minuto para que la bajen, la tengan en su computadora. Ustedes no tienen que hacer nada porque ya está ahí. Y voy a hacer un botón. Muy bien, ¿la tienen? Esperemos que sí. Entonces, ¿qué paquetes vamos a usar hoy? Estos, si no los tienen en la computadora, ustedes ya los tienen, supongo que el colega también. Vamos a usar estos paquetes, así que para cargarlos tenemos que instalarlos, o sea, tenerlos instalados en la computadora, pero después cuando los vamos a usar, le tenemos que avisar a R, quiero usar este paquete a continuación, entonces uno carga lo que se llaman las librerías, sería como, a partir de ahora quiero usar los comandos correspondientes a dplyr, correspondientes a ggplot, etc. Estos son un paquete para hacer este trabajo con las tablas que hablamos recién, otro para gráficos, uno para manejar fechas, que es muy útil, y otro para manejar variables categóricas, que hoy prácticamente no vamos a usar. Sí, me encanta esa pregunta porque a eso venimos acá. Que es muy importante tener un plan de análisis y saber qué vamos a necesitar en cada parte. En general lo que uno hace es, R nos permite hacer comentarios con estos numerales, o hashtags, creo que nadie había dicho numerales del 92 más o menos, ¿no? Con estos hashtags, y en realidad esto es tentativo, ¿no? Pero lo que pretende hacer esta diapositiva es decir, tenemos que tener un plan de análisis, gracias, antes, y tenemos que ser muy ordenados con cómo organizamos nuestro código. Esto facilita no solo el trabajo nuestro, sino volver a usarlo más tarde y también compartirlo con un colega, porque si tenemos el código de cualquier forma, después el que lo lee no entiende lo que estamos haciendo. Con esos hashtags se comenta el código. Si uno después de un comentario pone líneas, R crea secciones que después se pueden colapsar y es más fácil de leer. Y en realidad lo que uno suele hacer es los paquetes los abre arriba de todo. O sea, yo acá puse pocas secciones, pero uno pone una sección en la que carga los paquetes necesarios, o si las secciones son muy largas, uno abre los paquetes necesarios para cada sección, o incluso si son demasiado largas, hace archivos diferentes directamente. Estoy hablando de los scripts de código, que es lo que uno está creando arriba a la izquierda en nuestro RStudio. ¿Se acuerdan en el panel de arriba a la izquierda? Entonces sí es muy importante ser ordenados y sobre todo quiero insistir con esta parte, con acomodar la tabla y crear las variables antes de hacer el análisis. Cuando ustedes están haciendo un análisis y se dan cuenta que les faltó una variable, es de buena práctica escribir el código para crearla allá arriba y tener todas las variables creadas al mismo tiempo y todo el análisis al mismo tiempo. Ahí me miran con cara de, bueno, sí, pero es medio difícil hacer eso. Sí, uno a veces no le queda otra y las va creando en el camino, pero lo más prolijo sería hacerlo en ese orden. Es más fácil de replicar el análisis después, incluso es más fácil retomarlo unos años más tarde. De hecho, hay gente que hace un desafío de, podés agarrar un código que escribiste hace 10 años y correrlo y ver si se puede. A veces incluso lo que se puede hacer es cargar los datos, hacer todo ese trabajo y acá guardar un archivo nuevo con esa base terminada, cosa que después podamos solamente correr el análisis si queremos volver a correr el análisis. Sí. Bien. Entonces, nosotros vamos a cargar nuestro set de datos que se llama consultorios.csv. Esto es un
consultorios de mujeres que ya tienen diagnóstico de diabetes o sospecha de diabetes. Aclaro que es una base de datos falsa, no estoy develando datos de pacientes, ¿sí? Hay dos formas de cargar esto. La primera es como ya vimos, que es usando file, import dataset y eligiendo el tipo de archivo que vamos a importar. Si lo quieren hacer con código, que yo lo sugiero porque después es más fácil volverlo a correr, le preguntan a R primero cuál es el directorio de trabajo, con esa función cortita que está ahí arriba, que significa get working directory. Los archivos que están dentro de ese directorio se cargan automáticamente. Quiere decir, sin que ustedes le escriban todo el path, todo el camino hasta el archivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes ya lo pueden hacer porque en mi computadora la base consultorios está en el directorio de trabajo de ese proyecto, y si no, tienen que preguntarles dónde está el directorio de trabajo, y es más fácil si uno coloca el archivo que va a analizar directamente en el directorio del trabajo o cambia el directorio de trabajo. Pero todo esto no importa si ustedes directamente quieren usar esta forma, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, en mi caso, esto queda así. Cuando yo corro ese código, me muestra dónde está el directorio de trabajo, yo lo puedo o cambiar, o puedo colocar el archivo en ese directorio, así cada vez que lo llamo al archivo, no me tiene que preguntar el código, pero ¿de dónde querés que lo saque? ¿Sí? Del directorio de trabajo. Bien, entonces con ese código, read.csv, se carga esta base y la vamos a cargar a un objeto que le vamos a decir consult. Una vez que lo cargamos, en el panel de arriba a la derecha, que es el entorno de trabajo, se debería ver esto. ¿Lo tienen? ¿Qué tenemos? La base 1 que creamos nosotros a mano, que eran 3 variables, 5 filas, y la base nueva, que son 710 observaciones, o sea, 710 filas de 7 columnas. Bien, ¿cómo empezamos? Tenemos una base nueva, la acabamos de cargar en R. Entonces lo primero que hacemos es una exploración inicial. Y vamos a hacer estas 3 funciones, sobre todo estas 4 funciones, sobre todo las primeras 3. La primera, dimensiones, en realidad no nos muestra otra cosa que esto. 710 filas, 7 columnas. Entonces, y head nos muestra las primeras 6 filas. Si uno le agrega un segundo argumento, nos puede mostrar las primeras 10 o las primeras 20, lo que uno quiera, ¿sí? Entonces, ustedes van a escribir el código allá arriba. Todo el código, todo lo que yo les estoy mostrando está en ese directorio de GitHub del que les mostré el link, o sea que desde lo de cómo se crea una variable, cómo se ven elementos de un vector, cómo se ven elementos de una tabla, cómo se carga esto, está todo ahí. Ahí ven que en mi RStudio yo estoy trabajando en un proyecto que se llama R para la jornada 2019, entonces yo cuando llamo al archivo no le tengo que decir en qué carpeta está, porque ya sabe que es la carpeta de trabajo de ese proyecto, ¿sí? Cuando corremos dimensiones de consulta y head de consult, que es el objeto ese, me muestra esto que ustedes ven acá abajo, que es las dimensiones, siempre primero filas, después columnas, y las primeras filas de la base. Entonces ustedes ahí pueden ver que las primeras filas son número de embarazos, glucemia, presión arterial, BMI, edad, hora de presentación al consultorio y hora en el que la atendieron, ¿sí? Bien, entonces esas son las primeras 2 funciones que vimos. ¿Vamos bien con eso? Bien. Esta función, que str viene de estructura, es muy útil porque nos muestra la base de datos. El signo de peso, recuerden que era de una base de datos una variable o una columna, y nos muestra qué tipo de contenido tiene cada variable. Entonces, fíjense, int viene de integer, quiere decir número entero, y num es numérico, que incluye o puede incluir decimales. Entonces, fíjense que, como es un CSV, es un archivo de texto, R no supo que estas son fechas, ¿no? Me dice, son strings de texto. Entonces, ahora nosotros cargamos la base, hicimos la primera parte de nuestro código, vamos a ir a la segunda parte, que sería modificarla, ¿no? Entonces vamos a empezar modificando las variables. Abran, por favor, esa variable que se llamaba hora presente. Este es el día y hora en el que la paciente se anunció como presente en la consulta. Nosotros nos vimos antes que esto se está interpretando como una variable tipo character, o sea, como un string de texto. Con esto no podemos trabajar como si fuera una fecha. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer es le vamos a informar a R que estamos ante una fecha. Para eso vamos a usar esta función. Lo que hace la función es, le explicita a R que esto es una variable tipo fecha-hora, y le dice en qué orden están codificadas
o están almacenados los distintos componentes. Entonces en este caso sería year, month, day y hora, minuto, segundo, que es como tenemos codificado la fecha acá. Ustedes viendo solo esas dos no podrían saber si es primero mes o después día, pero es así. Viene primero el mes y después el día, entonces uno cuando corre este código que está acá, les va a mostrar la variable convertida a una variable tipo fecha y hora. Cuando les muestre el resultado de eso, no van a ver diferencia, ¿no es cierto? Porque visualmente sigue pareciendo un string de texto con una fecha y una hora. Ahora nosotros queremos cambiar la variable por una variable en formato fecha-hora. Entonces lo que hacemos es este código que tienen acá, que sigue los principios que ya usamos, ¿no es cierto? Explicitamos que esto es una fecha y una hora, y se lo asignamos a la misma variable. R sobreescribe sobre lo existente igual que escribe sobre algo nuevo, no nos avisa, no nos dice, cuidado que esta variable ya existe, nada. O sea que siempre es de buena práctica, sobre todo cuando estamos empezando, primero ver que nos muestra una función, y después de que nos gustó lo que nos muestra, asignarlo a algo, y no escribir directamente asignar. Una vez que uno adquiere más cancha, directamente escribe y asigna porque ya está seguro de lo que va a mostrar, pero un principio básico de codificación es los errores los queremos ver y los queremos ver temprano, no los queremos ver 20 líneas de código más abajo cuando queremos hacer un análisis con eso. Entonces, primero ver el error, si está mal, si esta función funcionó mal, si vemos que nos gusta cómo quedó, recién ahí la asignamos. Entonces vamos a seguir este procedimiento para las dos variables que son fechas horas, que es la hora de presentación y la hora a la que la llamaron a la paciente al consultorio. ¿Sí? ¿Podemos hacer eso? Bien. Y ahora vamos a pasar a crear variables nuevas. Y para eso vamos a usar este código. Mutate. Vamos a tomar nuestra tabla, la vamos a pipear a una función y eso va a crear una variable nueva. ¿Cómo es la sintaxis? Uno pone el nombre de la variable nueva, un igual y lo que va a ir adentro de esa variable. Entonces vamos a asignar una función que se va a llamar para nuliparidad, en realidad estrictamente sería nuligesta, que es, vamos a crear una variable nueva que va a distinguir a las mujeres que no tuvieron ningún hijo o no estuvieron nunca embarazadas de las que sí. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestra base consult, que es el nombre que le pusimos, la pipeamos a un mutate y ahí ponemos el nombre de la variable y la condición, o mejor dicho, la función que la crea. En R lo que suele pasar es que hay muchas formas de hacer lo mismo y esta es solamente una forma de hacerlo, pero hay varias formas. Este es un comando que se llama if-else, que tiene 3 argumentos, una condición, qué hacer si es positiva, qué hacer si es negativa. Entonces, ¿qué hace esto? Estamos diciéndole a R, toma consult, crea una variable nueva que se llame nulipar, y la vas a crear de esta forma. Pregunta a embarazo si es mayor a 0. Si es verdad, esa variable va a ser 0. Si no es verdad, esa variable va a ser 1. Con lo cual, estamos creando una variable que le va a valer 1 para las mujeres que nunca estuvieron embarazadas y 0 para las que sí estuvieron embarazadas. ¿Sí? Como siempre, es de buena práctica primero ver qué hace el código y recién después asignarlo a la base. Entonces, lo que ustedes están viendo ahí, yo estoy usando 2 pipes. Primero pipeo para crear la variable y segundo, selecciono las 2 variables que me interesan y me fijo que aparece. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen eso, van a ver que esta variable nueva de nuligesta o nuliparidad vale 0 en las mujeres que tuvieron embarazos y 1 en las que no. Una vez que estamos contentos con lo que nos muestra, se puede ver directamente, cuando uno tiene una base de muchas columnas y uno crea una variable nueva, va a quedar en posición 24, por ejemplo, y entonces es difícil de ver. Si uno la creó con una condición específica que depende de una o 2 variables, uno puede seleccionar las 3 y es más claro si está bien. Pero de hecho uno puede ir un pasito más y decirle, seleccioname las que quiero y haceme una tabla, con lo cual veo si de verdad las que tienen 0 embarazos todas valen 1, las que tienen y así. Ahí usé 3 pipes, ¿no es cierto? Una vez que estamos contentos con la variable que crea, usamos el mismo código, pero adelante ponemos un asignarlo a la base consulta. Entonces esto crea la variable nueva y asigna todo a nuestra base, con lo cual nuestra base ahora va a tener una variable más. Lo mismo podemos hacer para los minutos de espera. O sea, cuánto tiempo estuvo la mujer desde que llegó al consultorio y se anunció hasta que un médico la hizo pasar. ¿Sí? Entonces, ahí usamos una función difftime, que es del paquete lubricate que antes abrimos, y lo que hace difftime es
decime la fecha y hora final, la fecha y hora inicial, y en qué unidad querés que te dé la diferencia. Y yo le digo, calculame la diferencia entre la hora de atención y la hora de presente, minutos, y el mismo principio que antes. No quiero guardarlo hasta no ver cómo es, ¿sí? Entonces, le digo, mostrame la cabecera de esta base, mostrame las primeras 6. Entonces me muestra esto. Y yo digo, bueno, la hora que se presentó son las 11 de la mañana y 3 minutos, la hicieron pasar a las 11 y 13, o sea que esperó 10 minutos, está ok, ¿no? O sea que el código, por lo que veo ahí parece haber funcionado. Cuando estoy contento con el código, ahora sí, asigno la variable nueva a mi base, ¿no? Una más. Quiero crear una variable que sea la semana del año. Entonces, esta es más simple, pongo mutate, semana igual, week es otra función del paquete Lubricate, lo que hace es, me muestra qué semana del año es. Hay funciones muy parecidas en Excel y en otros programas. Y lo mismo, le digo, creame una variable semana, que sea la semana de la hora de presentación, y mostrarme la cabecera de la base. Y ahí me dice, bueno, el 8 de noviembre es la semana 45, el 7 de octubre es la semana 40, y así. Estoy contento con mi variable de semanas, la traemos a la base. O sea que ahora uso la función mutate y la asigno a la base. Así que terminamos eso y deberíamos tener esto en nuestro entorno de trabajo. Ahora la base consult tiene 10 variables. ¿Hasta acá? ¿Preguntas? Parece mucho, pero fuimos porque quería que sea bien progresivo, pero me parece que estaba, así luce como muy sencillo. ¿No? Bien. Ahora vamos a pasar, ven ahí, yo hice en mi código lo que sería la próxima sección. Y digo, bueno, ahora ya creé mis variables, estoy contento con mi base como está, voy a hacer un análisis. ¿Sí? Estrictamente no debería venir un análisis acá, sino que debería venir lo que algunos llaman una validación, que es ver si tiene sentido la carga, ver si hay errores, ver si siempre la hora de ingresar al consultorio es más tarde que la hora que se anuncia y cosas así, que ustedes les dirán, bueno, es obvio que la hora que entró es más tarde de la que se anuncia, pero ese tipo de errores hay un montón en las bases de datos del mundo real. Yo estoy salteando ese paso, ¿sí? Estoy haciendo de cuenta que la base ya está chequeada, está bien, y vamos a pasar a la parte de análisis. Entonces, sí. Sí. Es muy buena la pregunta. Yo no me metí ahí por un tema de tiempo, pero los nulos se llaman contagiosos. Quiere decir, cuando uno le pide a una función, por ejemplo, calculame el tiempo diferencial entre hora de presentación que existe y hora de ingreso que no existe, que en R se pone NA, me va a crear un resultado NA. O sea que si yo sigo creando variables y no vi que había nulos, voy a empezar a arrastrar nulos en total. Generalmente, lo que hace es, en la consola te avisa la cantidad de nulos que creó. Entonces uno le dice, créame este tiempo diferencial, y dice, atención, se crearon 18 nulos, o atención, se crearon 100 nulos. Y eso quiere decir que tenía 100 nulos en el código que hiciste. Pero sí, eso es muy importante porque en algún momento nosotros, en esta presentación de una hora, no nos metemos en eso, pero eso es muy importante en la parte de validación de las bases, incluso en la exploración inicial antes de convertir variables, ¿no? Bien, entonces ahora nosotros tenemos nuestra base nueva, vemos la estructura de esa base, porque ahora incluye las variables que creamos, ¿no? ¿Qué mujeres son nuligestas? ¿Cuánto tiempo esperaron para que entrara al consultorio? ¿Y en qué semana del año estamos? Bien, entonces ahora podemos empezar a describir las variables que tenemos en nuestra base. Entonces, por ejemplo, empecemos con embarazos. Uno puede hacer una tabla sencilla con una función que se llama table, justamente, la variable embarazos de la tabla consult, y le puede agregar márgenes a esa tabla, o puede hacer algunas un poquito más complejas. No nos vamos a meter en estas, pero básicamente la primera es crear una tabla y solamente cuenta, ¿no es cierto? ¿Cuántos tuvieron 0 embarazos? ¿Cuántos tuvieron 1, 2, 3, 4? Y la suma. La variable tiempos de espera. Nosotros creamos una variable, ¿se acuerdan que era el tiempo diferencial entre que se anuncian y entran al consultorio? Esta función, summary, es bueno para variables continuas. Ahora, cuando lo aplico a la variable espera de la base consult, me dice, es una variable que tiene un largo de 710 ítems y es de clase tiempo diferencial. No me dice nada más. Entonces lo que tengo que hacer es decirle a reconvertirlo en un número común
y hacemos un resumen. Entonces uso una función dentro de otra función. Y le digo, convertirla en un número con este as.numeric, y a eso hacemos un resumen. Y ahí nos resume la distribución. Entonces, mínimo 0, máximo 54 minutos, y una media y mediana de 23 y pico. Bien, y ahora vamos a ver algo de gráficos. R es muy útil para gráficos. Hasta ahora lo que les mostré, muchos me podrán haber dicho, me resulta un poco complicado y no es más que lo que puedo hacer con un Access o con un Excel y un poco de ganas. Y les voy a decir que relativamente sí, hasta que empiecen a hacer cosas más complicadas con las fechas. Pero vamos a ver algunas cosas de gráficos y análisis. Vamos a ver este paquete que se llama ggplot2, y lo que hacemos es le avisamos a R que lo queremos usar, si es que no lo hicimos antes, cargamos la librería, y vamos a hacer el siguiente esquema de código. Tomamos la base y la pipeamos adentro de un ggplot. O sea, le vamos a decir, con esta base quiero hacer un gráfico, y lo primero que hacemos es mapearle qué quiero en el eje X, qué quiero en el eje Y. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer un mapa de cuánto esperan las mujeres de este consultorio según la semana del año en la que concurren a atenderse. Esta primera línea de código no va a graficar nada, solamente le estoy informando a R qué quiero en el eje X, qué quiero en el eje Y. Y después ggplot funciona por capas. Uno, a ese código le agrega un más y le va poniendo una capa por cada elemento del gráfico que quiere. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, agregame una capa que sean boxplots y agruparlas por semana, me va a hacer este gráfico, ¿no es cierto? Yo ya le avisé antes que el eje X iba a ser la semana, el eje Y iba a ser la espera. Y como estamos en un pipe, no le tengo que aclarar que es consult, signo de peso semana, porque ya sabe que viene pipeado desde consultorios, ¿sí? Entonces, ahí me hizo un boxplot. ¿Quieren probar? Los perdí. Con el mismo principio, agregándole unas líneas más a ese código, podemos cambiar todos los elementos que ustedes ven en el gráfico. El fondo, los colores, las escalas y demás. Entonces, por ejemplo, le pongo 2 líneas más, le agrego algún color de relleno, le explicito qué etiquetas quiero que tenga, y le cambio algunas cositas del tema, y es el mismo gráfico, pero le cambié algunos elementos, ¿sí? Están los códigos, no es el objetivo que lo hagan en este momento, pero están los códigos en el GitHub que les pasé, ¿sí? ¿Probamos con otra? Recta final. Bien, queremos ver la glucemia, entonces, ¿cómo arrancamos? Primero, un resumen de la distribución. Entonces, ¿cómo empezamos con el resumen? Resumime la distribución de consult, signo de pesos, glucemia. Y después hacemos un gráfico. Entonces, recuerden que X define los ejes. Vamos a empezar con un histograma de las glucemias. Acá necesitamos solamente una coordenada, que es la coordenada de X, ¿no es cierto? Entonces nosotros le decimos, toma la base consult, pipeémosla a un ggplot, y aclaramos que X, o sea, el eje X va a ser glucemia, y ahí agregamos qué capa queremos de gráfico. Entonces, quiero un histograma. Este sería el histograma más básico que hace ggplot. Y ahí algunos de ustedes me dirán, hay un par de mujeres que tienen glucemia de 0. O sea que, o estaban en la morgue hace bastante, o es un error de carga, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno debería, ¿qué deberíamos hacer? Exactamente, volver a nuestro código de arriba y filtrar los errores de carga, ¿sí? Esto es algo que se nos pasó en la etapa de validación. Una glucemia no debería ser 0. ¿Cómo filtramos las glucemias que son 0? Bien, una opción es usar filter. Entonces uno le dice, toma la base consultorio y filtrame, yo quiero solo las glucemias diferentes de 0. Esa es una opción. La otra opción es usando rbase, que sería mostrarme las filas para las cuales consultorio glucemia sea distinto de 0. Las dos me dan exactamente lo mismo, ¿sí? Una usa dplyr y otra usa los accesorios esos que vimos con los corchetes. Y yo puedo, el resultado de esa filtración, pipearlo a un gráfico. Entonces eso va a graficar solamente esa porción de la tabla, ¿no? Y ahora sí, no tengo glucemias de 0, estoy un poco más contento. Ahora, esto es tentador, lo que uno le pasa es que empieza a hacer su código a partir de acá, poniendo, pipeame siempre las glucemias diferentes de 0, cuando lo que debería hacer es ir arriba a la sección de acomodar los datos y
sacarle las glucemias de cero y ya está, ¿no? O pues si es la decisión que uno va a tomar. O la estrategia que ustedes quieran, pero hacerla en la sección correspondiente. O sea que deberíamos tener en cuenta esto que hablamos antes. Bien, lo mismo. Nosotros sabíamos, este es el histograma básico que hace ggplot, pero nosotros con un poquito más de líneas de código le podemos decir, haceme un color de relleno que sea, categorizame si es nuligesta, y hace que se esquiven entre sí, por así decir, las barras de pacientes nuligestas y pacientes que ya tuvieron hijos. Entonces, me hace un histograma así. Y uno puede decir, bueno, no me gusta que ahí dice factor nuligest, y esto no es un gráfico que yo publicaría. Entonces, con unas líneas más de código, o no me gusta que tenga las barras esas, y en vez de una capa de histograma, puedo hacer una capa de un gráfico de densidades, ¿no? Y ahí tengo las glucemias, excluidos las que tienen 0, para mujeres nuligestas y para mujeres que ya son madres, ¿no? Ahora, tal vez ustedes me dicen, bueno, pero ahí no me gusta que diga densidad, y esos números preferiría sacarlos, y esto definitivamente no lo voy a dejar así. Entonces, con cada línea de código uno le agrega una capa, lo que se dice una capa al gráfico, y le altera alguno de los valores. Entonces, por ejemplo, yo le cambio los colores, le cambio el texto que dice, pero ven que siempre es el mismo principio, un más y funciones que tienen comas con los argumentos. Entonces, por ejemplo, ahí digo, bueno, gestas, uno más embarazos, sin historia de embarazos, como glucemia con las unidades. Y ahí ya es casi un gráfico que podríamos usar, así como está. Si quiero además calcular la media de glucemia, miren lo que hice acá. Dije, ponemos una línea vertical donde la media, donde en el eje X coincida con la media de la glucemia para el grupo en que glucemia no es cero y para el grupo que son nuligestas. Entonces ahí me va a dibujar una línea del promedio de glucemia para las nuligestas. Y se imaginarán que con el mismo código, agregándole una capa más, puedo hacer la línea para las que son madres, ¿no? Y las puedo agregar. Pero el principio de ggplot es ese. Uno puede terminar, si uno quiere hacer un gráfico para publicar, tal vez le queda un gráfico de 30 líneas de código en que le agrega alguna anotación o cosas más, pero es muy plástico, como verán, y se aprende bastante rápido, bastante. Es más lento que en un Stata o en un Excel poner, haceme un gráfico de esto, pero es más plástico. Bien, y ahora vamos a lo último, que es análisis estadístico. Lo quiero pasar rápido porque me parece que lo más importante es una mención breve de recursos de cómo seguir aprendiendo R, que es lo más divertido. Lo que suele pasar con todas estas cosas es que es más árido al principio y es mucho más divertido cuando uno ya maneja los conceptos básicos, que son los que tratamos de ver hoy. Entonces, si quiero comparar las glucemias entre mujeres nuligestas, y mujeres que ya son madres, ¿qué hago? Lo que primero puedo hacer es resumir esos valores, por ejemplo, resumir el promedio de glucemia por grupo. Entonces, yo uso un pipe, a la base de consult, digo que lo agrupe por esa variable, y ese summarize lo que hace es calcula estadísticas de resumen. Yo le doy un nombre a la estadística de resumen y le digo qué quiero que contenga. Entonces, con ese código, por ejemplo, lo que me hace es una tabla en la que las nuligestas, la variable nuligesta 0, o sea, mujeres que son madres, tienen un promedio de glucemia de 122 en este consultorio y una máxima de 127, y las que nunca estuvieron embarazadas, de 117. Y ahora podemos hacer test estadísticos, como un t-test o como un test no paramétrico si no estamos convencidos de que la distribución esa, si no nos gustaba para normalidad. Fíjense que el código es bastante simple. Lo que no hace R por ustedes, y no lo va a hacer ningún programa, es enseñarle la base estadística de qué test elegir, por ejemplo, ¿no? Entonces uno dice, quiero hacer un t-test para glucemia agrupada por variable nuligesta y para este set de datos. Entonces me muestra los resultados del test, ¿sí? Me dice un intervalo de confianza para la diferencia, me dice un p-valor. Entonces, por ejemplo, este test que testea si la diferencia es distinta de 0, está medio al límite de la significancia estadística y me da un intervalo de confianza para esa diferencia de glucemias entre 0,10 y 10. Está medio al borde. Si hago un test no paramétrico porque no me convencía la distribución normal de esas glucemias, lo mismo, y este Wilcoxon no llegó. No, se lo puedo pedir. En esta parte yo le hice una muy básica, pero yo le puedo decir, mostrame
un SD de glucemia, te muestran desvío estándar y así. De todas formas, lo que pasa con R y con los paquetes de análisis estadístico es que hay muchos paquetes, estos son el t-test del R básico, pero después hay epidemiólogos que diseñan su propio paquete para hacer test estadísticos y son mucho más lindos los displays de los resultados y todo eso. Bien. Que para este test, no, tengamos en cuenta, o sea, para un test no paramétrico dice que la diferencia no es estadísticamente significativa. Igual, como ustedes saben, no miramos solo el p-valor, sino también un intervalo de confianza y demás, que este display básico de este test no nos está dando en este momento. Bien, principio de codificación prolija, como siempre. Esto no me voy a meter porque ustedes con el lenguaje que usen siempre lo van a tener en cuenta, y quienes sugieren que los objetos los nombremos con sustantivos, que las funciones con verbos y en principio minúsculas. Recuerden no empezar con números preferentemente. Y le quiero mostrar lo que es lo más divertido, lo más interesante de R, a mi gusto, que es todos los recursos que hay disponibles para aprenderlo y la comunidad online de usuarios, ¿sí? Cursos hay muchísimos, yo les voy a mostrar algunos, pero hay un montón. Este es un curso de Johns Hopkins que está en Coursera. Son cursos que en general tienen acceso gratuito, y si uno quiere una certificación puede pagar para que le den una certificación. Estos de Harvard con edX son muy recomendados y están divididos por secciones, entonces uno tiene el curso básico de R, el curso para acomodar los datos que usa dplyr, como vimos antes, el curso de Visualization con ggplot, que hace un poquito de lo que hoy esbozamos. Y después están estas que son los machetes, que son también muy útiles, son machetes de los paquetes que vimos hoy y de muchos otros. Básicamente lo que uno hace es, o uno googlea directamente los cheat sheets, o uno los busca dentro de RStudio, ya hay una sección. Entonces, son estas hojas que uno es de R básico, otros de RStudio, otros de dplyr, por ejemplo, y tienen esta pinta, muy parecido a lo que estuvimos haciendo hoy. Les muestra las funciones, qué quiere decir filtrar, qué quiere decir seleccionar, y esto sirve mucho cuando uno usa varios paquetes diferentes, se facilita mucho la codificación. Lo que les quiero decir es que un montón de R se aprende de decidir usarlo y empezar a ver cómo hacer para que las cosas funcionen, digamos. Y cuando a uno no le gusta una forma en la que lo hace, suele haber muchas más. Bien, libros. Libros, a mi gusto, no es la mejor forma de arrancar, sí es una buena forma de estructurar cuando uno ya lo viene usando, estructurar un poquito más el conocimiento. Este libro es muy lindo, de Rafael Irizarry. Él es un profesor de bioestadística de Harvard que da el curso de DEX, ese que les dije que es gratis, y es Introducción a la Ciencia de Datos con R. Este libro también está muy bueno y es de R avanzado. Si bien se llama R avanzado, no es tan avanzado como suena, y también sirve para estructurar, sobre todo para los que ya lo usan. Es muy práctico porque estructura cosas que tal vez ya venimos usando hace mucho tiempo y nos da una idea más clara. Y después la comunidad de usuarios, que en realidad es una forma un poco más elegante de decir googleenlo, porque uno googlea lo que quiere saber. Por ejemplo, quiero ver los percentilos de una variable continua, y hay, no se pueden imaginar la cantidad de gente que les contesta esa pregunta por ustedes. Por ejemplo, acá alguien de Stack Overflow dijo, mira, si quieres hacer decilos, hacelo así, si quieres hacer percentilos, hacelo así, y le pusieron ya 50 votos positivos. Esto hay para lo que se les ocurra. Quiero hacer un intervalo de confianza vía Bootstrap. 300 respuestas. Quiero samplear tal cosa. Quiero generar una variable que tenga esta distribución. A partir de ahí, lo que ustedes quieran, pero esto es una de las cosas más atractivas de R, que si bien la curva de aprendizaje es lenta, la comunidad de usuarios es muy activa y hay muchos recursos disponibles. Bien, así que estos son los recursos online que les quería presentar hoy, que me parece que es casi, les diría, lo más importante de todo. Muy bien, gracias. Escucho preguntas. ¿Cuántos datos puedo llegar? Por ejemplo, en Excel puedo procesar tengo 1 millón de filas para procesar. En Access tengo 3 millones. Con SAS puedo procesar
N millones. ¿Con R podría procesar N millones de datos? Claro. Entonces, ahí, parecido a Python, hay servidores online para hacer trabajo. El principio es muy parecido. Lo que te suele pasar es que te limita tu... Por ejemplo, yo en la laptop que les presté ahí, cuando empiezo a trabajar con más de 1 millón de filas, ya empieza, pero no es porque R no lo permita. No pasan esas cosas como a veces cuando uno tiene que exportar, por ejemplo, una base de Access, te obliga a separarla en 65.000 filas. Eso R no lo hace. Maneja lo que uno le dé. Exactamente. Si tiene capacidad de trabajo, sí. Sí, sí. De hecho, la forma en la que yo no soy experto en esto, pero te doy una respuesta que parece medio un chiste, pero es verdad, Dale, a ver. que es, uno googlea, quiero pasar de SAS a R, y te va a decir, bueno. el mejor paquete es el paquete Hay SAS librerías para R, sí. específicas. Entonces te dicen, es el library, SAS para R. De hecho, no tengo conexión para mostrarles en vivo porque no se ve por el Zoom, pero si lo buscamos ahora seguro aparece, y lo más probable es que aparezca más de una, y está el que Claro. te dice, no, es mejor esta, no, es mejor aquella. Y Hay entonces, múltiples opciones. sí, hay múltiples, para SAS, para Access, para la base que uno quiera, uno activa llama una librería que sirva para eso, escribe, y generalmente son códigos como el que vimos de read.csv, Sí, son códigos de 1 o 2 líneas, no es que es una cosa Claro. compleja. Oye, gracias. Perdón, el tema de exportar las bases, algún problema que pueden tener es con las fechas, porque el origen por ejemplo, de Excel es distinto que el origen de R. Sí, totalmente. R usa el 1 de enero de Quizás 1970, también, de claro. 1960, Entonces, 1970. en ese sentido, tal vez es más fácil exportarlas como un CSV o como un texto, Claro. y vos modificar las fechas. Sí. Exportarlo como texto directamente. A mí me resultó más fácil. Cuando tratás de vos cambiarle... Por También, número hay quilombo. también es una línea de código, ¿no? Si Sí. uno ya sabe el origen de los dos, escribir una línea, pero es más seguro ver el texto, al menos yo me quedo más tranquilo como hicimos hoy. Sí, Tenemos el sí. texto, le decimos esto es el día, mes y año, y chao. Y es una línea y ya está. Ya está. Sí. O sea, podés hacer no sé, algún algoritmo de machine learning, Sí. pero en distintos servidores a la vez. O sea, si tenés un teras de información distribuida, ¿se hace? Sí, yo nunca hice, así que no te puedo decir cómo, pero sí se hace, sí. Y de hecho hay varios que integran y usan un poco de R y un poco de Python para eso. Por ejemplo, Anaconda te permite traer scripts de los dos, Sí. pero sí, se puede hacer machine learning con R. Hasta donde yo vi, con las personas que estuve en contacto, R es muy bueno para aprender y para enseñar machine learning, en el sentido de que si vos querés enseñar la matriz de confusión o querés ver cómo funciona un algoritmo, y tiene algunos paquetes como el Caret, que se llama así, que es un paquete para hacer algoritmos de machine learning, pero por lo que veo la gente que más hace machine learning termina usando Python. Es lo que yo vi en mi entorno. ¿Y alguna vez probaste, bueno, justamente en Anaconda, eso en el notebook que tenés el código de Python, abajo el código de R, ¿eso anda? ¿Tenés idea? No lo probé yo, pero colegas que han probado me dicen que lo usan. Las bases con las que yo trabajo son bases más de salud, que son un poco más chicas porque son institucionales, entonces generalmente no necesito hacer cosas clusterizadas ni más complejas, pero colegas que tengo que lo usan me dicen que lo hacen, sí, que usan las dos. Gracias. ¿Qué tal? Esta pregunta tiene que ver más desde el punto de vista estadístico. Viste que ahí cuando mostraste la distribución, no era una distribución normal, y la consulta es, sabiendo que no es normal, ¿siempre vas a un test no paramétrico o puedes usar un modelo que se ajuste más tipo a la mediana, que es mejor, Sí. mejor describe los datos, y usar un modelo paramétrico que se ajuste mejor a esa distribución? Sí, es una buena pregunta. Es más, hace más al tema de la bioestadística de la cuestión. Estrictamente, lo que yo mostré acá no es que nos muestre que no sea normal la distribución, solamente nos dice que el resultado fue estadísticamente significativo si tomamos una P de 0.05 con un test o con el otro. Hay que tener en cuenta que un test no paramétrico nos va a servir para datos que tengan distribuciones normales, pero tienen un poco menos de poder en ese escenario. Entonces, lo que nosotros vimos se puede interpretar de varias formas. Una forma, uno podría decir, estos son datos en los que un test paramétrico, si tuvieran distribución normal, me da
en el borde de lo estadísticamente significativo, entonces un test con menos poder, como un test no paramétrico, no me llega a dar estadísticamente significativo, puede ser un tema de N nomás, y si yo tomara el doble de mujeres nulíparas y el doble de mujeres que son madres, sí me daría, esa sería una interpretación. La otra interpretación es que los datos no tienen una distribución normal y el t-test no es de lo más indicado, sería otra interpretación, pero uno diría que para eso habría que hacer un test formal para ver la normalidad de la distribución. De todas formas, dependiendo del número de los datos, por cómo se veían las curvas, uno tendería a asumir que un t-test no parecía estar del todo mal en este escenario, digamos. Pero básicamente lo que quiero decir es, ante la significancia de un t-test y la no significancia de un Wilcoxon, no es que la conclusión es que los datos no están normalmente distribuidos, sino que puede ser que estaban y no me dio el poder del Wilcoxon para ver una diferencia. Esa puede ser la otra interpretación. Bueno, les quería agradecer muchísimo a la gente que ayudó con el código con sus computadores. Gracias.